Vamos a compartir la palabra del Señor y quisiera reflexionar, inspirar de parte de Dios a tu vida en este día, expresando: Dios quiere lo mejor. Casi una obviedad, podría uno decir, pero muchas veces la manera que tenemos de vivir no muestra que esto sea una obviedad. Aunque Dios sí lo quiera, quizás nosotros no somos fieles representantes de ese querer de Dios en nuestra vida. Y para ello vamos a leer dos salmos, un versículo de un salmo y todo otro salmo. El primero que vamos a leer es el Salmo 27, versículo 13, que dice: yo estoy convencido de que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de esta vida. Yo estoy convencido de que llegaré a ver la bondad de Dios, del Señor, en esta vida. Y el Salmo 139, vamos a leer del 1 al 10, que dice lo siguiente, la palabra del Señor. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuánto me siento, cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendrá tu mano derecha. Amén. Algunas verdades espirituales a partir de lo leído. Quisiera comenzar de una manera convincente para que podamos marcar nuestro horizonte con estas verdades espirituales conforme a lo que hemos escuchado en estos salmos. Dios tiene lo mejor para nosotros, su bondad. Una verdad espiritual profunda, transformadora. Él nos conoce de maneras íntimas, hasta aquello que desconocemos de nosotros mismos. Algunos pueden decir: ya no voy a soportar esto, o yo no estoy capacitado para hacer aquello. Pero Dios sabe mejor que nosotros mismos lo que somos y lo que necesitamos. No hay lugar en la vida que Dios no esté presente, en el cielo y en el abismo. No hay lugar en la vida donde su amor y su salvación no llegue. Él siempre nos sostendrá. Por amor nos acompañará y nos guiará. Estas son verdades espirituales que necesitan penetrar en lo más profundo de tu vida para que Dios siga, por medio de su Espíritu, haciendo aquellos cambios, transformaciones necesarias para que tu vida y para que mi vida sean más parecidas a Jesús. La vida, ¿por qué nos cuesta vivirla? Un cuestionamiento muy común que uno escucha en la gente, en la calle, cuando uno habla con los vecinos, cuando uno habla con la gente del trabajo, ¿sí? Hay algo que pareciera que se repite con distintas maneras de expresarlo. La vida es injusta, solemos escuchar, o algo parecido a esto. La vida no es fácil, otros pueden expresar de esa manera o de maneras
similares a esta. La vida no tiene sentido, se escucha decir a los más pesimistas y más agotados. Y el problema es que tendemos a pensar que la vida es injusta, no es fácil o no tiene sentido, y que esta es la propuesta de Dios. Le empezamos a buscar la vuelta y es creer que Dios nos da una vida injusta, es creer que Dios nos da una vida difícil, es creer que Dios nos da una vida sin sentido. Porque si existiera Dios, pueden decir algunos, la vida no sería lo que es. Y uno tendría que afirmar exactamente lo contrario a esto. La vida no es justa. Dios es justo. La vida es difícil. Dios la hace sencilla. La vida puede parecer sin sentido. Solo Dios propone sentido, un sentido eterno a tu vida. El problema es que asimilamos que puede existir una vida plena fuera de Dios. Y eso es totalmente imposible. No hay una vida llena, plena, abundante fuera de Dios. La única vida posible que tiene sentido, propósito, eternidad, es la vida con Dios. Solamente en Dios, a través de Jesús, hay una vida plena. ¿Qué nos impide vivir entonces lo mejor de Dios? Si Dios quiere lo mejor para mí, si Dios quiere lo mejor para vos, si claramente conocemos que lo mejor de Dios es su bondad, si reconocemos que lo mejor de Dios está en Jesucristo, si reconocemos que Dios nos conoce de una manera íntima y no hay lugar en nuestra vida que Dios no esté sosteniendo y guiándonos, ¿qué hace que podamos, qué nos impide vivir lo mejor de Dios? Al menos, sí, quisiera mencionar lo siguiente. Lo que más me impide vivir lo mejor de Dios soy yo mismo, somos nosotros mismos. No es Dios el que impide que vos vivas lo mejor de vos mismo. No son los demás lo que impiden que vos vivas lo mejor de Dios. No podemos echarle la culpa a otro, sino deberíamos mirarnos más hacia nuestra propia vida, hacia nuestro propio corazón. Somos nosotros mismos los que nos impedimos vivir lo mejor de Dios. No es ni Dios ni los demás. Y cuando digo que somos nosotros mismos, porque lo primero que nos impide vivir lo mejor de Dios es el pecado. Aquello que nos aleja de la voluntad santa, perfecta de Dios. De aquella voluntad agradable de Dios para tu vida y para mi vida. Y el pecado en sus distintas dimensiones. Cuando digo sus distintas dimensiones, no porque el pecado uno lo pueda catalogar, porque el pecado es pecado. Darle la espalda a Dios, errar al blanco, no estar caminando en la voluntad de Dios. Pero digo, aquello que de alguna manera, diariamente, me va apartando pasito a pasito de la voluntad de Dios. Que al principio parece insignificante, pero que luego al dar otro paso y al dar otro paso fuera de la voluntad de Dios, ese ángulo se va ampliando y la diferencia que hay entre lo que yo hago y lo que quiere Dios es abismal. Por eso, lo primero que me impide vivir lo mejor de Dios es aquellas cosas que todavía Dios tiene que transformar en mi vida. Es aquellas cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Es el pecado. Lo segundo que me impide
vivir lo mejor de Dios es la indeterminación, la falta de determinación, decisiones postergadas, acciones que nunca llegan. ¿Cuántas veces tomamos decisiones que luego no las transformamos en acción? Y peor aún, ¿cuántas veces tenemos que tomar decisiones que las seguimos dejando para un día posterior, para después, para otro momento? Y tanto las decisiones postergadas como las acciones sin hacer tienen que ver con nuestra falta de determinación, con nuestra indeterminación. No estamos determinados, convencidos de la bondad de Dios. Y por lo tanto, si no estamos convencidos de esa bondad de Dios, no tomamos la decisión ni avanzamos conforme a esa bondad de Dios. Y esto no tiene que ver porque alguien nos impida de afuera, sino porque nosotros mismos no tomamos ese libre albedrío de tomar la voluntad de determinarnos, caminar conforme a la buena voluntad de Dios. Dios no va a tomar esa decisión por nosotros. Esa es una determinación, esa es una libertad que Dios te da a tu vida y da a mi vida. Y si esa determinación no está y está en una nube de indecisiones y está en una nube de acciones que tengo que hacer pero nunca hago, seguramente nuestra vida vagará sin sentido. Y lo tercero que nos impide vivir lo mejor de Dios es apurar los procesos de transformación del espíritu a nuestra vida. No nos aguantamos, ni tenemos la paciencia necesaria, ni la espera confiada en que Dios hará con su espíritu esa transformación en tu vida y en mi vida y acomodará nuestro contexto a nuestro alrededor. Y queremos que Dios haga lo que nosotros creemos que tiene que hacer y lo haga ya mismo. Y entonces rompemos, boicoteamos los procesos de Dios en vez de dejar que Dios siga a su tiempo y a su manera, limando aquello que tiene que limar, quebrantando aquello que tiene que quebrantar, pudriendo aquello que tiene que podrir, desatando aquello que tiene que desatar. Y este proceso de Dios termina siendo un proceso de crecimiento, de discipulado, que hace conformar nuestro corazón conforme al corazón de Él. No es un proceso que no tiene ningún sentido. El mismo proceso tiene sentido bajo la voluntad de Dios. Y cuando rompemos ese proceso, por nuestros apuros, lo que logramos es que no podamos disfrutar de la bondad de Dios. Y entonces uno puede decir, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Bueno, parte de me pasa lo que me pasa por esto que acabo de decir anteriormente. Pecado, indeterminación, romper los procesos de Dios. Pero, ¿por qué no sucede entonces lo que yo espero? Porque nos falta esa confianza en la bondad de Dios, en que veré la bondad de Dios. Nos falta esta confianza que el mismo salmista David sí reconoció, que estaba convencido, que tenía certeza en su corazón de que verá la bondad de Dios. Yo estoy convencido que voy a ver la bondad de Dios. Todos los días mi oración es, Señor, quiero ver lo bueno tuyo en mi vida. Yo estoy convencido de que de cada día es mejor en el Señor. No siempre me sale, pero yo estoy convencido por la fe y espero y confío de que cada día es mejor que el anterior en mi vida, porque Dios me bendice,
Y de esa manera me impulsa a bendecir a los que están alrededor mío. Yo estoy convencido que veo cada día algo más de la bondad de Dios. Lucho contra mi pecado, lucho contra mis indeterminaciones, lucho contra mi ansiedad de los procesos de Dios. Pero nadie me arranca el convencimiento de que cada día espero que Dios haga su obra en mí, de poder ver su bondad. Nadie te puede arrancar ese convencimiento si nace de la fe, porque esto lo podés ver desde Dios, lo podés esperar de Dios, lo podés confiar en esto en Dios. Porque Dios saca de lo malo lo bueno. De tu situación mala, y uno diría, qué bueno puede haber aquí, de tu situación mala, Dios hace algo bueno. De tu situación de dolor, Dios saca un sentido de vida, una enseñanza de vida, un propósito de vida, un horizonte de vida. Y de tu pecado, Dios saca un perdón eterno. Por eso queremos ir terminando. Si Dios saca de lo malo lo bueno, si Dios saca de tu dolor un propósito de vida y Dios saca de tu pecado el perdón, ¿cómo no vas a esperar lo mejor de Dios en tu vida? Yo te invito que abras tu corazón y dejes que el soplo del Espíritu renueve tu fe, tu convencimiento de que verás la voluntad de Dios, que es bondadosa y agradable para tu vida. Convencido de que Él te guiará y te sostendrá, no importa en qué situación estés. Por eso es que necesitamos de Dios para hacer lo que Él quiere que seamos. Y para ello necesitamos tener la capacidad de esperar, la capacidad espiritual de esperar. Que la capacidad espiritual de esperar nace de la fe en Jesucristo. Y necesitamos la firmeza para avanzar. Y no toda situación te esté tirando y revolcando por el suelo. Porque tenemos que tener la confianza que esas situaciones Dios la transforma en algo poderoso. Lo malo, el dolor, el pecado, Dios lo transforma en algo virtuoso. Perdón y salvación, en sentido y propósito de vida, en algo bueno para vos y para la bendición de muchos. Que el Señor haya obrado en tu corazón, inspirado tu vida en esta mañana, en este día, en este mensaje, para seguir esperando lo mejor de Dios, porque Él quiere darte su bondad. Padre Santo, en el nombre de Jesús queremos orar y bendecirte y darte muchas gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro, inspirando nuestra vida con tu Espíritu Santo. Y es en el nombre de Jesús, Señor, que queremos rogarte que podamos tener el discernimiento espiritual para esperar lo que viene de ti, no rompiendo los procesos, alejándonos del pecado y teniendo determinación espiritual para tomar aquellas victorias que vos ya has ganado por nosotros, Señor. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, que reconozcamos que tú eres el justo, tú eres el que le da sentido a nuestra vida, tú eres aquel que hace sencilla nuestro caminar. Y podemos confiar que en toda situación que vivimos hay alguna enseñanza, algún propósito, algo que vos estás forjando en nuestra vida para bendición nuestra y de muchos. Ayúdanos a confiar, no en nosotros mismos, sino en el nombre de Jesús. Y en ese nombre oramos. Amén y amén.